Buenos días, profesor. Hoy vamos a resolver el ejercicio número 6 de la práctica de calor y temperatura. Bueno, el ejercicio 6 trata de un agujero circular en una placa de aluminio que tiene un diámetro de 6 centímetros a 0 grados centígrados. ¿Cuál será el diámetro cuando la temperatura es de 100 grados centígrados? Bueno, comenzando vamos a poner la fórmula que vamos a realizar, que es la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Bueno, en este caso nos están dando que la longitud final es igual a la longitud inicial, que es igual a 100 centímetros por 1 más el coeficiente de dilatación es de 2,3 por 10 a la menos 5 por la variación de la temperatura, que es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, lo cual sería 100 menos 0. Realizando toda esta operación nos estaría dando 100 por 1 más 0,0023, y en conclusión la longitud final sería igual a 100,23 centímetros. Ahora siguiendo con la pregunta número 7, que trata de un alambre de aluminio que se dobla en una forma circular dejando una abertura de 1 centímetro. Nos pide hallar la nueva abertura si uniformemente es enfriado a 200 grados centígrados. Bueno, igual que el anterior ejercicio, vamos a aplicar la misma fórmula, que sería longitud final es igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. En este caso nos están dando que la longitud inicial es de 1 centímetro por 1 más el coeficiente de dilatación es 2,3 por 10 a la menos 5 por la variación de temperatura, que es 200 grados centígrados. Bueno, realizando toda esta operación nos estaría dando la longitud final 1,0046 centímetros. Y eso sería todo, profesor. Buenas tardes, profesor. Continuando ahora con el ejercicio número 8, que trata sobre una barra de acero que tiene 3 centímetros de diámetro a 25 grados centígrados y un anillo de bronce que tiene un diámetro interior de 2,992 a 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura común entrará justamente el anillo en la barra? Bueno, ahora continuando con el ejercicio, vamos a pasar a resolver con los datos que nos da. El acero tiene una longitud de 3 centímetros y el bronce tiene un diámetro de 2,992 centímetros. La dilatación del acero es igual a 1,1 por 10 a la menos 5 y la dilatación del bronce es igual a 1,9 por 10 a la menos 5. Bueno, para hallar este ejercicio necesitamos igualar la longitud del acero final y la longitud del bronce final. En ambos lados vamos a usar la misma formulación que hemos usado anteriormente en el ejercicio número 6 y número 7. Ya, teniendo los dos ejercicios, solo vamos a tener que cambiar los datos. Que en este caso la longitud de acero es igual a 3. 1 más la dilatación, que es 1,1 por 10 a la menos 5, y
que es por la temperatura final menos la temperatura inicial, que sería de 25, igualando al otro lado, que sería 2,992 por 1 más 1,9 por 10 a la menos 5 por la temperatura inicial menos la temperatura final, que sería 20, no, por la temperatura final menos la temperatura inicial, que sería 25. Resolviendo todo esto nos daría 3 más 3,3 por 10 a la menos 5 por t a la menos 25. Al otro lado nos daría 2,992 más 5,6848 por 10 a la menos 5, también por t menos 25. Ahora el 2,993 vamos a pasar al otro lado a restar al 3, y el 3,3 por 10 a la menos 5 lo vamos a pasar al otro lado a restar de igual manera. En este caso quedaría como 3 menos 2,992. Y ahora, al tener términos iguales, que sería el t menos 25, lo sacamos a un lado y solo quedaría 5,6848 por 10 a la menos 5 menos 3,3 por 10 a la menos 5, y todo esto multiplicado por t menos 25. Ahora dándole solución a todo este problema, que quedaría el 3 menos 2,992 en 0,008 igual a, dando acá solución, a 2,3848 por 10 a la menos 5 por t menos 25. Ahora pasamos a t al otro lado y pasamos a dividir el 0,08 sobre 2,3848 por 10 a la menos 5. Ahora, igualando todo a t, nos estaría quedando 335,46 más 25, que en este caso la respuesta nos saldría en 360,46 grados centígrados. Eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Continuando con los ejercicios de temperatura y calor, pues vamos a pasar a resolver el ejercicio 9, que es una esfera de cobre sumergida completamente en agua de 10 grados centígrados. Tiene un volumen de 8000 centímetros cúbicos. Si la temperatura del agua cambia a 70 grados centígrados, ¿cuál es el incremento del empuje del agua sobre la esfera? Hay que tener en cuenta que el coeficiente de dilatación es 1.6 por 10 a la menos 5. Bueno, como la fórmula, primero hay que recolectar los datos, nos da que la variación de temperatura es igual a la variación final menos la temperatura inicial. La temperatura inicial es igual a final, y con la inicial sería la variación de temperatura total sería 60. Como datos de los ejercicios nos dan lo siguiente. Se sabe que también que el volumen que nos presenta es de 8000 centímetros cúbicos, ¿ya? La fórmula es la longitud final La longitud final es igual a la longitud inicial por 1 menos el coeficiente de dilatación, que es conocido como alfa, por la variación de temperatura. Ya, conociendo esos datos y como el ejercicio nos da que la longitud inicial es 8000 por 1 por la variación
por el coeficiente de dilatación, que es 1,6 por 10 a la menos 5, por la variación de temperatura, que es 60. Ya, sacando todos estos datos y números que nos da, nos sale lo siguiente. Todo esto nos va a salir 9.994. Multiplicando ambos, la longitud final sale 7.992,32 centímetros. Esa es la respuesta. Continuando con el ejercicio número 10, nos presenta que las rieles de acero tienen 20 metros de longitud y son colocadas en las temporadas de invierno, en donde la mínima temperatura es de menos 10 grados centígrados. ¿Qué espacio debe dejarse entre las rieles y la temperatura máxima en el verano son 38 grados centímetros cúbicos? 38 grados centígrados. Tenemos que la variación del coeficiente de dilatación que nos da del acero es 1,2 por 10 a la menos 5. Conociendo también como el ejercicio anterior, ya tenemos la fórmula, vamos ahora a sacar los datos, lo cual nos da que la variación de temperatura es de... Tenemos que la variación de temperatura, el ejercicio nos da que es 38 grados centígrados. El coeficiente de dilatación es 1,2 por 10 a la menos 5. Se sabe que la longitud final, nos pide que la longitud final, como fórmula, sabes que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 menos el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. ¿Qué nos pide hallar el ejercicio? Nos pide hallar qué espacio debe dejarse entre los rieles. Bueno, la longitud final va a ser igual a la longitud inicial. Como longitud inicial tenemos que es 20 por 1 menos la variación. Ahora, nos pide también en el ejercicio que la rieles de acero tiene 20 centímetros de longitud. Entonces tenemos que multiplicar a todo el ejercicio. Va a ser más 20 por 1,2 por 10 a la menos 5 por 38, que es la 38, que es la variación de temperatura, que es lo que nos pide hallar. Ahora, la longitud final, todo va a ser igual a 20,009. Nos pide hallar la longitud normal es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Eso es lo que nos pide hallar, porque nos está pidiendo qué espacio se debe dejar entre las rieles, ¿no?, del tren. La longitud final es 20 menos la longitud inicial, que es 20,009. Eso nos va a dar la longitud normal, o lo que se nos pide hallar el ejercicio. Restándolos ambos, sale que se necesita que el espacio que se debe dejar entre las rieles es 0,09 metros. Bueno, continuando con el último ejercicio, contamos con el ejercicio 17. Ya. Se tiene un cubo de hielo a menos 10 grados centígrados con una masa total de 0,045 kilogramos y se coloca en 0,3 kilogramos de agua a 30 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final del equilibrio? La fórmula sabemos que es masa por la variación de temperatura. Como nos está pidiendo 2, que es del hielo y que es del agua, porque el hielo se sumerge en el agua, contamos que la masa es 2, que es del agua, por la temperatura, por la variación de temperatura 2. Ya. Se sabe por conocimiento previo que la temperatura del hielo
es a 0,5 y el del agua es a 1. Conociendo estos datos sacamos que la masa del hielo es 0,045 por el 0,5 que es el hielo por la temperatura 1 menos 10 grados centígrados, que es la temperatura donde se encuentra. Es igual a la masa que pesa 0,3 por 1. Eso va a ser igual a 30 menos la temperatura 2. ¿Por qué 30 es el líquido donde se sumerge el agua? Y es donde es la temperatura que el agua se encuentra. Multiplicando estos dos se sale que 0,225 por la temperatura 1 más 10 grados centígrados. Va a ser igual a 1 que es, 0,3 por 1 es 0,3 por 30 menos la temperatura 2. Listo. Conociendo estos datos, ahora multiplicamos 1 por 1. 0,025, vamos a cambiarlo esto por la temperatura más 0,225. Va a ser igual a 9, 0,3 por 30 es 9, es igual a 0,3 por la temperatura 2. Listo. Ahora podemos, esto lo vamos a factorizar y nos va a dar que 3225 de la temperatura va a ser igual a 8,775. Ahora, para sacar la temperatura final, ¿qué es lo que nos pide? ¿Qué es la temperatura? Esto pasaría a dividir, ¿no? 8,775 entre 0,332,5. Esta respuesta sale 27 por 10 grados centígrados.